Les platico que estoy trabajando en una serie de textos sobre autores de la literatura universal, cuyo denominador común es la adicción al alcohol. Esta vez quiero hablar sobre Ernest Hemingway. Hemingway fue un periodista y escritor entre los más destacados del siglo XX. Ganó el premio Pulitzer en 1953 y obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1964. En sus inicios trabajó como reportero, pero al poco tiempo se alistó para conducir ambulancias en la Italia de la Primera Guerra Mundial, donde por cierto fue herido de gravedad. Al término de la conflagración, siguió laborando como corresponsal de prensa, logrando establecerse en París, donde inició propiamente su carrera literaria. La inquietante convulsión del mundo de aquellos años le llevó a España durante los episodios desgarradores de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, también como corresponsal de prensa. Más tarde decidió establecerse en La Habana, Cuba, donde existe un vívido recuerdo de su estancia. Hemingway fue aficionado a la caza y a la pesca y un apasionado de las corridas de toros. Entre sus principales obras podemos destacar 3 relatos y 10 poemas: El viejo y el mar, Por quién doblan las campanas, Adiós a las armas, París en una fiesta, entre las más conocidas. Y se sabe que dejó sin publicar cerca de 3.000 manuscritos. Sus obras, principalmente novelas, cuentos cortos y reportajes periodísticos, se caracterizan por contener una carga lírica y emocional con una gran fuerza narrativa que retrata las vicisitudes de las generaciones próximas a las dos grandes guerras mundiales. Con sus referencias al heroísmo y a la más sombría perdición, al amor y la pasión, al odio incontenible, así como los cursos metafóricos de la vida y la muerte. Un ejemplo de ello es su célebre novela El viejo y el mar, del que se han vendido desde su publicación hasta ahora más de 13 millones de ejemplares en todo el mundo, traducido a una decena de idiomas, donde el autor narra con sencilla profundidad la historia de un viejo pescador cubano, quien al parecer la suerte le ha abandonado por completo. Era un viejo de nombre Santiago, que pescaba solo en un bote en la corriente del Golfo y hacía 84 días que no atrapaba un pez. Así comienza el relato, hasta que el destino lo lleva a librar una batalla sin tregua y terrible con un pez gigantesco, en una conexión dramática que une al hombre con el mar, a la humanidad con la naturaleza. Su libro nunca ha dejado de imprimirse. Se atribuye a la genialidad narrativa del autor el cuento más breve del mundo. Son solo unas cuantas palabras, pero que quizá encierren todos los misterios posibles. Dice: se venden zapatos de bebé sin usar. Esas cuantas palabras, pienso, dejan al lector en libertad absoluta para imaginar, sentir, sufrir, recordar, extrañar, entre muchos otros sentimientos genuinamente humanos. Todo logrado mediante una sucinta elocuencia. Cuenta la leyenda que ese breve prodigio literario fue resultado de una apuesta entre contertulios frente a una barra de cantina. Hemingway era un alcohólico empedernido. En algunos relatos sobre su vida personal se señala que a mediados de 1937
acudió al médico quejándose de dolores estomacales, un padecimiento que trataba de explicar o eludir inútilmente. En realidad, lo que padecía era un severo daño hepático y le recomendaron dejar el alcohol. Muchos de sus amigos cercanos le pidieron encarecidamente alejarse de la bebida como algo de suma importancia para el mundo de las letras y la cultura contemporáneas. Pero todo fue en vano. Ni así, ni entonces pudo parar. Son muchas las anécdotas acerca del consumo habitual de whisky de Hemingway, lo que a veces raya entre lo real y el mito. Lo cierto es que nunca requirió de beber para escribir, aunque la bebida siempre le acompañó en las distintas etapas de su vida y de su trayectoria. Hemingway, como casi todos los grandes bebedores, se dice, era omnívoro, es decir, que era afecto lo mismo al vino, la sidra, que al coñac, y el brandy, al vodka, o el ron de Martinica y Cuba en grandes cantidades. El abuso del alcohol y el deterioro de su salud mental debido a una complicada afectación por bipolaridad se juntaron para volverse en su contra hacia el final de su vida. Entre los relatos de la personalidad de Hemingway destaca la visita que le hizo a Pío Baroja, uno de los enormes escritores de la generación del 98, entre quienes figuraban Miguel de Unamuno, León Felipe, Ramón del Valle Inclán, Antonio Machado y el propio Baroja, por quien el norteamericano sentía una profunda admiración. El punto es que llegó hasta su lecho de muerte para decirle que cambiaría cualquier cosa. El premio Nobel inclusive, le dijo, por escribir unas cuantas páginas como hacía él, para más tarde, con cierto desparpajo, regalarle unas calcetas y una botella de whisky. Luego de que Hemingway dejara esa habitación de hospital, cuentan que Baroja exclamó muy al estilo español: «Caramba, ¿ya que ha venido este tío?», y lo hizo visiblemente contrariado. Por cierto, en esa ocasión Hemingway también le regaló su más reciente novela, Adiós a las armas, con esta dedicatoria: «A usted, don Pío, que tanto nos enseñó a los jóvenes que queríamos ser escritores». Quien me ve, quien me escucha, el lector, seguramente recordará que una de las más apreciadas novelas de Hemingway, Por quién doblan las campanas, en la que se narra magistralmente el drama de la Guerra Civil Española, fue llevada a la pantalla grande y protagonizada ni más ni menos que por Gary Cooper e Ingrid Bergman, logrando un sonado éxito en taquilla, además de la nominación a 9 premios Oscar. En una breve pero intensa reyerta literaria, Faulkner, otro grande de la literatura, también alcohólico, habría dicho de Hemingway que nunca escribió una palabra que llevara al lector a usar un diccionario. A lo que Hemingway respondió: «Pobre de quien crea que las grandes emociones vienen de grandes palabras». Otro flanco de la personalidad de Hemingway fue su irreductible machismo. Su trato hacia las mujeres suele describirse como cruel e incluso abusivo, y en sus relatos es evidente su culto a la masculinidad.
lo que tal vez explique en buena medida la pedregosa relación amor-odio con Gregory, su hijo menor, un transvesti que decidió cambiar quirúrgicamente de sexo, quien finalmente murió de un infarto, recluida con el nombre de Gloria en una sórdida cárcel femenil de Miami. Dicen que en alguna ocasión Hemingway se dirigió a Gregory, o a Gloria, en todo caso, con una especie de sentencia. Tú y yo, le dijo, venimos de una tribu extraña. Nadie atina realmente a desentrañar qué tanto pudieran haber influido esas sombras en la vida del autor para determinar sus condiciones y su trágico final. El caso es que una mañana del 2 de julio de 1961, muy temprano, en el vestíbulo de su casa de Ketchum, Idaho, Ernest Hemingway se voló la cabeza con su escopeta de cacería. Nadie sabe hasta ahora por qué lo hizo, pero tal vez sea él por quien aún doblan las campanas. Hasta el próximo, autor.